Muy buenos días, señor docente. Soy el capitán Cristian Moya Tapia Vicente del segundo curso de investigación del delito paralelo S, para lo cual el presente video es con la finalidad de analizar la tarea a la cual nos fue enviada, teniendo como antecedentes que en el año 2017 un ciudadano en la ciudad de Santo Domingo fue aprehendido por encontrarle en su poder 4.5 gramos de pasta base de cocaína. Luego de la audiencia de calificación de flagrancia, Fiscalía formuló cargos por el artículo 20 del COIP, por el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización numeral 1, literal B. Asimismo, en la audiencia de procedimiento directo, Fiscalía argumentó que la única prueba con la que contaba era el pesaje de la sustancia, indicando que sobrepasaba del límite permitido, de acuerdo a la tabla de regulación de sustancias. Esta era la única prueba con la que podía acusar, no tomando en cuenta que si mencionado ciudadano consumía o era adicto a cualquier tipo de sustancias, por lo cual se le privó de su libertad. Para el cual vamos a analizar los derechos de cuales fueron violentados de mencionado ciudadano. Y debiendo indicar que uno de los derechos cuál fue violentado el ciudadano, el cual considero yo que sería su derecho a la libertad, ya que él fue privado de su libertad por encontrarle 4.5 gramos de pasta de base de cocaína. No se le consideraron otro tipo de pruebas, el cual Fiscalía tenía la obligación de buscar para poder determinar si mencionado ciudadano consumía o era adicto a algún tipo de sustancia. Debemos considerar que la cantidad obviamente sobrepasa la tabla, pero no sobrepasa en una gran cantidad. Por ende, era obligación de Fiscalía garantizar el debido proceso, determinar otro tipo de pruebas para que que sean a favor del ciudadano y no sea privado de su libertad ni sea sentenciado por encontrarle 4.5 gramos de pasta base de cocaína. Asimismo, uno de los deberes fundamentales de Fiscalía, en este caso, tenía que actuar de forma objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que buscar tanto pruebas de cargo como de descargo a favor del ciudadano que se le encontraron los 0.5 gramos. Tenía la obligación de practicarle otras pruebas. En este caso, podría haberle practicado la prueba toxicológica para poder determinar si el ciudadano consumía o era adicto a algún tipo de sustancia. Tendría que tal vez realizarle unas pruebas psicológicas para determinar si tenía adicción a algún tipo de sustancias. Asimismo, Fiscalía tenía de igual forma la obligación de poder demostrar el tráfico de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, no solo por el hecho de encontrarle la sustancia y sobrepasar el pesaje, acusar al ciudadano. Como indico, tenía la obligación de determinar si esa sustancia estaba destinada para la venta, comercialización a otros ciudadanos. Esto podía haberse basado en base a testimonios de los agentes, en base a videos o dentro de las investigaciones, determinar si en sí este ciudadano se dedicaba a la venta o comercialización. Con esto podía determinar el tráfico y podía obviamente ser acusado, pero no, como indico, solo con el pesaje por sobrepasar la cantidad permitida ser acusado este ciudadano. Por ende, uno de los derechos que se le violentó, vuelvo a indicar, es su derecho a la libertad. Asimismo, era obligación de la Fiscalía que no se le garantizó, tenía que determinar si dicho ciudadano era adicto a las drogas, y uno de los era obligación garantizar su rehabilitación y no criminalizar únicamente por el hecho de encontrarle o ser consumidor al ciudadano. Debemos indicar que la Constitución establece que si un ciudadano es consumidor o adicto a las drogas no puede ser criminalizado. En este caso, no se determinó si ciudadano podía haber sido en sí un consumidor, se le criminalizó y se le violentaron sus derechos. Esto es todo con lo que puedo decir a la presente tarea. Muchas gracias.